Bien, continuamos en la mañana de Desayunando, FM 107.1, Nexo, una conexión diferente. Actualizame las líneas de comunicación, por favor. Bueno, estamos conectados a través del WhatsApp 1520-5467, el WhatsApp de la radio 290160, lo que es el fijo, y si no también puedes comunicarte vía redes sociales, en Facebook FM Nexo o a través de Instagram en @FM Nexo 107.1, Marcén. Bárbaro, genial. Y decíamos en el comienzo del programa que íbamos a tener visitas, precandidatos a distintos lugares que se ponen en juego en la vida pública de la ciudad y la provincia. En este caso estamos con el presidente del Consejo, Raúl Lalo Bonino, que quiere intentar llegar a la intendencia de la ciudad, es precandidato, este domingo estará participando en las internas de Cambiemos, en las PASOs, en las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias. Lalo, muy buenos días, gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día, Marce, ¿cómo va? Bueno, un placer poder estar acá. Sí, la primera vez que te tenemos en los estudios, no en la radio, pero sí en los estudios, así que gracias por estar. ¿Cómo está la gente en la calle? ¿Cómo notas en la recorrida? Sí, hay un panorama bastante preocupante, ¿no? Uno se encuentra en cada recorrida la cara de la gente que expresa una frustración, que expresa preocupación, obviamente atravesada por dos temas principales, el tema de la seguridad y el tema de la economía. El tema de la seguridad, que ven cómo la ola de violencia y de robos crece, y obviamente con mayor violencia cada robo, y obviamente las cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo difícil que se le está haciendo a muchos estar llegando a fin de mes, ¿no? Y ya hablamos no de llegar a fin de mes a pagar las cuentas, ya hablamos de cuestiones que tienen que ver con el supermercado, con la alimentación, con cómo han variado costumbres, incluso y han modificado sus hábitos alimenticios, digo, cuántas veces comer por día para poder llegar a fin de mes. Y eso la realidad es que es muy preocupante, pero bueno, sin embargo, más allá de la situación, no podemos dejar de estar al lado de la gente y acercarle todas las herramientas que creemos pertinentes, ya sea del Estado provincial, del Estado local o del Estado nacional, para contener a esas personas en este momento que sabemos que la están pasando mal, ¿no? Lalo, hablas de seguridad. Sabemos que tenés una página, lalobonino.com. Allí entramos a mirar algunas propuestas. Hablabas de fusionar control público, protección vial y comunitaria, para expresarme mejor, con la Guardia Urbana Rafaelina. Le preguntábamos esto al intendente y él decía que ya está fusionado, si bien están en áreas distintas, porque es mucha la gente que necesita, están fusionados. Cuando vos decís fusionar, ¿a qué te referís? No, fusionar tiene que ver con algo que todavía no está hecho y tiene que ver con depender de una sola secretaría, en donde hay cargos que se estarían replicando, y esto estaría generando obviamente un mal gasto de algunos recursos, y entendiendo que la mirada estratégica, porque todo tiene que ver, no tiene que ver con, bueno, vamos a decir o vamos a declamar electoralmente que queremos bajar la cantidad de gabinete para ahorrar a los rafaelinos. No, esto tiene que ver con una mirada sistémica e integral de lo que tiene que ver con la seguridad. Nosotros planteamos una propuesta de una creación de una unidad dentro de la policía, y planteamos obviamente en respuesta a eso y consecuentemente con la fusión de dos áreas dentro de una secretaría, con lo cual ya empezarían a dejar de replicarse cargos que hoy en día existen, generando un gran ahorro esto. Nosotros el ahorro lo estimamos alrededor de 30 millones de pesos, que permitiría obviamente reinvertirlos en ya sea cámaras, ya sea centro de monitoreo, ya sea mejorar los vehículos de la UR, mejorar los medios de comunicación de ambas partes, que hoy en día es una gran crítica que incluso el mismo intendente con el cual lo hemos conversado y ha reconocido que están teniendo una grave falencia a la hora de tener que comunicarse tanto de control público como de la UR, y bueno, obviamente tiene esta explicación, no es algo que sea operativo, es algo que tiene que ver con lo orgánico, con lo estructural y con la parte dirigencial, si se quiere, o jerárquica de cada una de las áreas. Bueno, yo lo escucho a Bonino y digo, ¿cuánto ha crecido Bonino políticamente en el sentido de aquel joven que entró por primera vez en el Consejo Municipal y que parecía que se llevaba todo por delante, hasta poner mesura
en su jerarquía política y empezar a dialogar y estudiar las cosas. Te costó mucho y te costará ahora hacerle entender que hay un joven más maduro. A ver, creo, no sé si costar, sí, obviamente costó mucho, muchos dolores de cabeza, cometer errores, ¿no? Creo que uno aprende a través de los errores. Costó esto del proceso, el tiempo. Dentro de los candidatos de Cambiemos, soy el que más experiencia política tiene dentro del Consejo, y obviamente con 2 periodos de presidente del Consejo, y obviamente esas cosas no son en vano, son las que te dan este conocimiento, esta expertise, como para poder saber e identificar que más allá de un adversario enfrente, tenés a otra persona que está tratando de llevar adelante lo que cree, tal vez de una manera diferente a como vos la llevarías, pero tratando de buscar el punto en común. Tal es el caso de lo que hemos venido trabajando con el intendente Castellano, en donde seguimos siendo oposición, seguimos pensando de maneras diferentes, pero a la hora de tener que sentarnos a discutir temas en común, lo podemos hacer tranquilamente, incluso tomando algunos adjetivos por parte de gente de nuestro propio espacio, diciendo, tienen un arreglo político. Y ahí uno se da cuenta de la falta de madurez política, ¿no? En donde cree que el hecho de ser adversario político significa ser enemigo político, y nada más alejado de la realidad. Creo que cuando ya estamos en las funciones, dependemos de la bandera rafaelina, el espacio es el rafaelino y no el PRO, la UCR, el PJ o el socialismo. Ahí es, creo que el grado de madurez, y me preguntaba si costó, sí, costó tiempo, costó errores, costó aciertos, costó relaciones, pero hoy en día creo, y lo veo con muy buenos ojos, todo ese camino transitado, porque me han llevado a estar donde estoy hoy. Sí, y esto de la madurez política yo lo he remarcado, y de todos los partidos políticos que están en el Consejo, en la oposición, bueno, hoy la mayoría es de Cambiemos y del PRO, pero en este caso todos se alinearon a eso porque saben que la seguridad es una cuestión de Estado. Por ejemplo, en una de las cosas que se han unido tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? En esto de la seguridad, porque sabe que si el día de mañana están gobernando, le van a tocar a ellos y van a necesitar de la oposición de ese momento, y que no se haga política con un tema de seguridad, y que finalmente se le diga a la gente por dónde viene el problema, cuál es el problema, y que bueno, y que van a gestionar todo junto, y que desde aquí, desde el Consejo, desde el Ejecutivo, se va a hacer todo lo necesario para tratar de paliar esa crisis en seguridad, que tampoco es mucho lo que se puede hacer. Se podrán mejorar algunas cosas, se podrán tratar con matices distintos, pero yo creo que más de lo que se hace no se puede hacer. Pero bueno, la gente no puede ir a reclamar al gobernador, al ministro de Seguridad, y reclama ¿a dónde? A sus representantes locales. Sí, seguro, a ver, coincidir con eso. Obviamente las limitaciones que tanto la ley o la Constitución Nacional le plantea a los de la Constitución Provincial, perdón, le plantea a los municipios, es muy clara, y las herramientas no son muchas. Siempre se puede buscar una vueltita como para apalear tal o cual cuestión, pero obviamente si no tenemos aquí una clara respuesta por parte de la provincia, que es la responsable principal en materia de seguridad, estamos complicados. Y en ese diagnóstico de tener que reclamar, o tener que plantear, o tener que idear propuestas de seguridad, bastante frustrante es el hecho de tener que reclamar y ver que se hace oídos sordos a quien uno está reclamando, ¿no? A veces siente que es como ir al ladrón y decirle no me robes. Y la verdad es que eso genera mucha frustración, y eso es lo que hemos sentido muchos funcionarios políticos a la hora de reclamar a la provincia y no ser recibidos por el gobernador. Ni siquiera nos ha respondido una carta. Y no en vano somos la provincia que triplica la tasa de homicidios o en ocasión de robo, comparados con provincias similares como la de Córdoba. Entonces, ¿qué pasa en Santa Fe? ¿Qué es lo que sucede en Santa Fe? Y obviamente Rafael está inmerso en ese escenario. Obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de buscarle la vuelta en diferentes cuestiones.
proponiendo cosas, buscando nuevas que se hayan hecho en otros lugares y ver si se pueden replicar acá, que no significa que vayan a funcionar, pero se genera esto, ¿no? Si ves que de arriba no te dan la respuesta, si ves que de acá las herramientas que estás utilizando no dan solución, hay que buscar nuevas. Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Y a veces cuesta ir rompiendo un poco con las estructuras tradicionales o con lo que tradicionalmente venía siendo la herramienta primordial para la seguridad. Hasta hace pocos años no se Hasta a hablaba... la gente le cuesta cambiar, Sí, seguro. porque son seguro. pautas culturales distintas también. Totalmente, las idiosincrasias. Hasta hace pocos años se hablaba de seguridad y se hablaba de la policía. Ahora, hace no muchos años, y vos me corregirás si me equivoco, el tema de la inclusión, el tema del desarrollo social, el tema del deporte, son pautas que se han incluido a la hora de discutir el tema de seguridad con una mirada interdisciplinaria y con una mirada mucho más compleja que la que tenía un municipio antes, ¿no? En donde la única preocupación que había era el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, Correcto. nada más. Claro, sí, correcto. Antes el municipio lo que hacía gestionaba obras por contribución por mejoras, pavimentos, cloaca, alumbrado. Es decir, ahora se ha complejizado el asunto y los municipios se tienen que hacer cargo de muchas cosas que antes no se hacían cargo, si bien estaban dentro de las estructuras orgánicas de los municipios y comunas, cómo se conforma una municipalidad, pero no era un trabajo que insumiera mucho tiempo como el de ahora. Hoy lo social es muy importante y es como vos decís, Lalo. ¿Cómo está la interna? Yo digo esto, no podemos decir están todos con el mismo cassette, porque cassette no hay más, están todos con el mismo pendrive, vamos a usar palabras más modernas, están todos con el mismo pendrive, no hay problema, nos llevamos bien. Entonces uno se pregunta, ¿en qué se diferencian? Porque si no, no iría en una interna, y digo, no pueden ser todos iguales, vos tenés que diferenciarte de la interna. ¿En qué te diferencias de tus dos principales opositores? Y en esto no quiero que se enoje Corina Vecchioli, que también va dentro de Cambiemos, pero no pude entrevistarla nunca, tampoco nunca nos pidió una entrevista, pero bueno, de los principales que uno pudo entrevistar, ¿en qué se diferencia Lalo Bonino? Bueno, a ver, primero como decías, nosotros dentro tanto Leo como Mauricio tenemos un mismo norte, compartimos un espacio, compartimos ideales, compartimos una misma representación, pero aquí está claro que hay diferencias, ¿no? Si bien somos iguales a la hora de representar el espacio, tenemos diferencias porque obviamente somos personas diferentes, pero aquí lo que le tiene que importar a la gente es a la hora de evaluar qué es lo que evalúa para una intendencia, ¿no? En mi caso, nunca uno va a hablar más del otro, pero sí va a hablar de lo que es uno, ¿no? En mi caso, yo lo que considero como un valor o como un plus es el tema de, los años de experiencia trabajando en el Consejo, que te permiten una llegada mucho más acabada de lo que es el funcionamiento del Estado. Y como si eso no fuera poco, voy en mi segundo mandato como presidente del Consejo, lo que me dio esta posibilidad de acercarme de una manera mucho más profunda desde nivel personal e institucional con los que son las labores que se hacen en el Ejecutivo. Y en donde uno aprende que no es soplar y hacer botella esto. Cuando el intendente Castellano sale a veces y dice, esto no es para improvisados, no es para tibios, no es una labor fácil, obviamente es así, y esto obviamente requiere de años de experiencia, de construcción, de responsabilidad, y creo que en ese sentido, los años que hemos trabajado, en mi caso, en el Consejo, de manera activa, nadie puede decir que no se ha trabajado y que Bonino ha pasado desapercibido por el Consejo, y también como lo hemos hecho desde el Consejo, con errores, con aciertos, la modernización que hemos llevado al Consejo, con la incorporación de la página web, con la incorporación de un nuevo sistema de manejo de expedientes, con un convenio con modernización del Estado Nacional, creo que son cuestiones que a la hora de poder traspolarla a un ejecutivo local se pueden hacer tranquilamente, y además hay algo que siempre me jacto, y es el hecho de haber sido el concejal que más gestiones fue a hacer a Buenos Aires para conseguir cosas para los rafaelinos. Y eso creo que marca un perfil de gestión, un perfil de liderazgo que obviamente la gente debería evaluar a la hora de tener que elegir a un intendente, ¿no? Por eso digo, valoro tu madurez política y esto que le quede claro a la gente, en algunos pensamientos
ideológicos estamos en las antípodas, ¿sí? Porque la Sí, verdad, hemos discutido. claro, ya habremos discutido y hasta públicamente, y estamos en las antípodas, pero uno no puede dejar de reconocer cuando alguien madura políticamente y quiere laburar para la ciudad. Después habrá matices distintos, formas de ponerlas en marcha distintos, profundizaciones distintas, pero bueno, hay que reconocerlo. Si yo te tiro primero te voy a contar esto. A ver. Mucha gente me encuentra en la calle y me dice, loco, la guita que se está gastando en campaña. Sí, así es. Mucho dinero. Y hay mucho dinero. Y digo, y yo hay de gente que antes veía un montón y ahora no veo. Caso tuyo uno, caso del oficialismo, otros partidos más chicos que en otro momento tenían, pero hay otra gente que está gastando mucha guita en campaña. Y toda la gente te pregunta, ¿y cómo se solventa esto? Bueno, a ver, desconozco el resto. A nivel personal, yo fui al Banco Santa Fe y saqué un crédito. ¿Sacaste un crédito para hacer campaña? Sí. Sí. Pero cualquiera te diría, vos estás loco. Y bueno, pero a ver, la vida política para un político es una pasión. Algunos gastan en comprarse un equipo, en cambiar el auto. Cuando uno cree en lo que hace, lo bancas desde todo lado, desde todos los lugares. Cuando uno sabe hacia dónde va, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué es lo que viene a hacer o cuál es la manera a la que viene a contribuir a la ciudad, la verdad que para mí no fue un esfuerzo tener que evaluar entre darme un lujo, comprar un terreno, comprar mi casa propia porque no la tengo, o invertirlo en esto. Para mí es una inversión, porque para mí poder estar trabajando en política es una bendición. Y como todo lo que uno hace, debe respaldarlo, ¿no? Para recibir hay que dar. Y creo en lo que hago y obviamente lo respaldo a través de esa manera. Por eso quedo siempre con la espalda bien livianita, sin deberle nada a nadie, autosustentándome la campaña. Bueno, mirá que si no llegás a la intendencia, te quedás sin sueldo, tenés 2 años para pagarlo nomás. Lo que sacaste en 2 años. Lo pagaremos de alguna manera. Te diría una frase que decía mi viejo, pero no da para decirlo. ¿Y la primera campaña que te la bancó tu viejo? No, vendí mi auto. Tenía un 206 color rojo Lucifer, sí. Que justo lo había vendido. Tenía la plata en la mano. A mi viejo tenía un auto que le sobraba, entonces le usé el auto a él. Y con esa plata banqué ¿Y el Fiat 600 amarillo? 40.000 pesos. ¿Y el Fiat 600 amarillo? Y el Fiat 600 amarillo nos lo habían prestado. Amortiguadores Chipolat. Agradecemos te tiro el chivo. No, no hay problema, no hay problema. Nos habían prestado llevamos el auto. Nos habían prestado el 600 y marcó historia ese 600. Sí, no, porque yo a veces busco desdramatizar un poco los reportajes y la política, porque sé que la gente está muy apática a todo esto, sí, y entonces uno busca ser un poco más llevadero y reírnos un poco de lo que sucede, que no hay nada para reírse. ¿Querés que te cuente de anécdotas? Ya que hablamos de anécdotas, como decían, una vez un Plaza Pisurno, bajo, estábamos con el Fiat 600, con la que era en ese momento mi novia, y bajo un hombre y me dice, yo a vos te voy a votar. Me mira, yo a vos te voy a votar. Digo, bueno, ¿por qué? Porque le gusta Macri, porque le gusta la gente joven, le gusta el PRO. Me dice, por el 600. Es un fierro. 3 tuve en mi vida. Yo tuve un 600 también. Mirá, yo tuve un 600, ¿quién no tuvo un 600? Un fierrazo. Pero bueno, sí les hago una crítica. A ver. A todo Cambiemos de la ciudad. Sacaron el amarillo, ¿eh? El amarillo es del PRO. Bueno, que ustedes vienen del PRO, pero en la campaña pasada lo usaron todavía el amarillo. Bueno, a ver, nosotros... lo que quiero preguntar, ¿influye lo que pasa a nivel nacional a la hora de recorrer los barrios? Sí, a ver, influye porque es una de las cuestiones que la gente te charla, te habla, te transmite su sufrimiento, ¿no? Con el tema económico. Lo que por ahí es una variable que nosotros no sabemos medir es en cuánto influye a la hora de tener que elegir, ¿no? A la hora de tener que acompañar con el voto o decidir a esta persona la voy a votar. ¿Por qué? Porque el rafaelino se ha convertido, o siempre lo ha sido en realidad, una persona que evalúa más a la persona que al espacio al que pertenece. Y en esto te doy un ejemplo, año 2015. Cristina Fernández de Kirchner pierde las elecciones. Sin embargo, Luis Castellano, perteneciente al mismo espacio político, gana las elecciones aquí en Rafaela.
y compartiendo el mismo electorado que votó Mauricio Macri. Entonces, ¿qué te marca? Que la gente vota a la gente, no vota a los espacios políticos, no vota a una ideología, vota por simpatías, vota por representatividad, vota como premio a un esfuerzo, a una perseverancia, a un trabajo realizado, y eso es lo valorable, ¿no? Creo que ese es el voto inteligente, porque hoy se han desdibujado las representaciones político-partidarias, ha sufrido un cambio muy fuerte eso, y hoy en día los personalismos dentro de los partidos se han convertido en algo muy importante, ¿no? Para no aburrir tanto con Sí. reportajes largos y que a la gente le quede algo en claro, voy a ir con un pequeño ping-pong que lo voy a ir haciendo Mentalmente. así, mentalmente al azar, porque no hay nada escrito, pero yo te digo salud en tu Una, gestión. sí, una gran prioridad que tiene que ver con la apertura de los CAPS con mayor cantidad de tiempo y la incorporación de un sistema novedoso que a mí me había planteado Crescenti, quien está a cargo de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que es la posibilidad de instalar un sistema de emergentología a nivel local. Es decir, que ante cualquier eventualidad podamos disponer desde la municipalidad, aunque sea de una ambulancia municipal, que obviamente es autosustentable. Esto está estudiado, está planteado, está chequeado, para poder responder de manera eficiente cuando vemos que muchas veces las ambulancias del 107 no responden. Educación. Educación, fortalecer mucho de lo que se está haciendo. Hay que reconocer que se viene haciendo un laburo muy importante en educación y en la contención para la educación. Lo único que nosotros venimos a plantear y creemos conveniente es poder ampliar la cantidad de becas por la situación, por algo circunstancial, no solamente que puedan acceder a una beca aquellas personas de noviembre a enero, sino poder hacerlo a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque cuando te golpea la mala situación, cuando la crisis económica te golpea, no elige mes, te lo hacen todo el año. Entonces, que la gente pueda acceder a una beca a lo largo de todo el año es importantísimo, y obviamente fortalecer desde todos los ángulos que los chicos puedan terminar el secundario como una de las prioridades más grandes, y obviamente el fortalecer este polo universitario que tenemos aquí en nuestra ciudad, con obviamente obras complementarias para atraer a mayor población que circunda la ciudad de Rafaela, incluso llegando a otras provincias. Cultura, y te pregunto cultura porque más allá de que hay en todos los barrios todos los domingos y se trabaja, cuestionan el festival de teatro muchas veces de la oposición. Cultura. Sí, la cultura, nosotros habíamos, y esto ya es hace años que lo venimos planteando, es poder generar los espacios para la autosustentabilidad de cada uno de los planteos culturales. Porque si no, obviamente la plata que destinamos a un lugar se quita a otro. Y esto lo que permite es la no diversificación en las diferentes expresiones culturales. Hay un gran reclamo histórico por parte de el folclore, por parte del tango, por encima de otras expresiones artísticas, como por ejemplo el teatro, en donde se sienten menos preciados a la hora de los recursos que reciben desde el Estado. Entonces, como los recursos del Estado son pocos, lo que tenemos que fortalecer es un esquema público-privado para generar una autosustentabilidad del área. Y evitar algo que sucedió durante muchos años, ¿no? La politización de lo artístico. Durante muchos años, y recuerdo los festivales de Cosquín, los de La Chaya, en donde los artistas para poder trabajar en cada uno de los festivales se tenían que pintar de un color político. Eso no puede pasar más, ni en las ciudades, ni en las provincias, ni a nivel nacional. El artista tiene que ser artista sin color político para poder trabajar, y tiene que poder trabajar por simple condición de ser artista. Transporte público y tránsito, que van de la mano. Transporte público y tránsito, de nuevo, creo que es una de las políticas más acertadas de este gobierno. Esto es algo que venimos demostrando a lo largo de todos los años desde el Consejo, acompañando al transporte público como una política de Estado. Creo que obviamente hay muchas deficiencias que hay que mejorar, y venimos con un planteo, y de hecho ya es algo que estuvimos estudiando en la ciudad de Santiago de Chile,
porque obviamente en conversaciones con Daniel Ricotti, quien está a cargo del área, y cuando lo vemos nosotros anualmente, el mayor impacto que sufre el transporte público tiene que ver con el combustible, ¿no? Y en un esquema, en un país en donde se baja el esquema de subsidios al combustible, tenemos que buscarle la vuelta. Bueno, por ejemplo, Santiago de Chile encontró la vuelta. ¿Cómo? Con transportes públicos eléctricos. Y creo que ahí va a estar la modernización, ahí va a estar la vuelta de rosca que le vamos a poder dar a la ciudad en un mundo, en un ¿Qué me país está diciendo? Que buscar que el transporte público sea tiene que llegar eléctrico. a la intendencia sea eléctrico. Sí. ¿Y Pero cómo esto, es? a ver, ¿Hay esto, enchufe en cada parada? no, no, obviamente el transporte público se carga, cuando vos tenés un vehículo eléctrico, No, está bien, pero la lo batería cargas. del vehículo te puede durar cargada Los 2, 3 recorridos, horas. los recorridos. Los recorridos. ¿Y la carga después cómo es? ¿Es rápida? La carga es rápida, obviamente. Por eso, a ver, ciudades como Santiago de Chile, donde tienen Desconozco, por eso te pregunto. una extensión mucho mayor que la nuestra, lo han llevado con éxito, es algo que se está replicando en el resto de Latinoamérica, y no veo por qué no en Rafaela Che, qué interesante. pueda ser algo que nos beneficie a todos nosotros. Qué interesante. Incluso bajaría mucho el costo del boleto. Bien, y tránsito, ¿qué mejoraría? Bueno, el tema del tránsito, obviamente, mejorando Es decir, el transporte público estaría mejorando, pero desincentivar hay que el cambiar problema. algunas cositas. Sí, hay que cambiar, pero nosotros hay una realidad y que tenemos que reconocer, es que más allá de las planificaciones que a lo largo de los años se pudieron haber hecho en nuestra ciudad, en muchos lugares tenemos calles muy angostas, y eso complica mucho el tema del tránsito. Les comento, para ser más distendido, ¿no? Mi novia es marplatense, entonces tengo la posibilidad de cada vez que voy a visitar a mis suegritos, Claro. de poder estar allá. Cuando uno evalúa la ciudad y ve el transporte público, tiene un transporte público grande, en donde cada viaje rinde más por la cantidad de personas que pueden transportar. ¿Pero qué tienen? Tienen calles anchas. En nosotros, el esquema de minibuses es un esquema que lamentablemente vamos a tener que mantener. ¿Por qué? Por las calles que tenemos. Tiene una dimensión muy pequeña y tenemos un parque automotor muy grande. Y estacionamiento de las dos manos. Y estacionamiento de las dos manos. Que, por ejemplo, ciudades como Esperanza lo han resuelto con el estacionamiento en una sola mano. Es lo que yo estoy pidiendo, lo que era el microcentro. Exacto. Es lo que estoy pidiendo, porque es más fluido el tránsito con una sola mano. Bueno, me quedan dos rápidas. Desarrollo social. Desarrollo social. Obviamente fortalecer las cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de los chicos en los barrios. Creo que hay una deuda muy grande, y que no es un problema de falta de voluntad política, sino es buscarle la vuelta de volver a fortalecer los asistentes territoriales para que en cada hogar, en cada familia vulnerable, haya un asistente social con un asistente territorial que puedan determinar y puedan ver una situación de vulnerabilidad para que el Estado esté presente. Si bien se ha trabajado y fue uno de los ejes de un gobierno de un color político, el tema del asistencialismo social, creemos que hay que dar una vuelta de rosca en desarrollo social y no en asistencialismo, conteniendo en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios. Y en esto permitime que reparo en un caso, que siempre lo hago conocido, y es el caso del Bebo. El Bebo, un chico que todos los rafaelinos conocen, del barrio Mora, en donde debe tener 14, 15 años en este momento, en una familia muy problemática, en una familia vinculada con labores al municipio, y en donde creció vinculado a la delincuencia. Bueno, durante esos 14, 15 años, ¿dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo acompañándolo, tutoreándolo, conteniéndolo a él y a sus hermanos, Es lo que yo digo para siempre. que evite caer en la delincuencia? Cuando un chico a los 10 años empieza a hacer un expediente, es ahí donde tiene que caer el Estado, Totalmente. ver por qué pasa en su casa, cuáles son las maneras de convivencia, dónde hay que trabajar, si con él, con la familia completa, o hasta si hay que retirarlo del hogar para que no se contamine, ¿no? Pero eso no pasa. Totalmente. Y de nuevo, lo que te decía antes, migrar esta visión de desarrollo social a través de la entrega de una chapa, de un tirante, de un mal de pintura. Ahí no estamos generando ningún cambio fundamental en las personas que lo necesitan. Ahí lo que estamos haciendo es dando una aspirineta a un problema de fondo. Y una de las preguntas de lo que pocos hablan
a lo mejor porque no lo preguntan, pero creo que no tenés inconveniente. Paridad de género. Creo que es un tema que ni se debería hablar, porque cuando dejemos de hablarlo, quiere decir que ya vamos a estar incorporando a la paridad de género. Incluso ya me parece que la paridad de género ha quedado relegada por la diversidad de género. Porque si nosotros tenemos un cupo femenino, también vamos a tener que tener un cupo trans, un cupo queer, a ver, todos los géneros que puedan aparecer a lo largo de la historia. Por eso creo que es un tema que hay que profundizar en la conciencia y en la idiosincrasia de la gente, que desde la política se puede hacer, pero poco, que tiene que ver más con un crecimiento cultural, idiosincrático, que con una imposición que se puede hacer desde el gobierno. Yo con el tema de paridad de género, que haya igual cantidad de hombres que de mujeres, me parece una locura, porque a lo mejor tiene que haber más cantidad de hombres que de mujeres, o más cantidad de mujeres que de hombres, sí. y tiene que, o de trans, y tiene que ver con las capacidades de cada uno. Digo, más allá de la paridad de género, cuando uno dice paridad de género, profundizar o seguir con lo mismo que está ahora dentro de lo que es la municipalidad, la Secretaría de Género, de Violencia contra la Mujer. No, bueno, esas son áreas que hay que fortalecer, el tema de la violencia de género dentro y fuera del Estado, porque dentro del Estado también hace poquito se aprobó una ley en donde trata de abocar por eso, seguir trabajando, seguir conteniendo, más que nada siendo conscientes de esta realidad que se está dando, y es la cantidad de denuncias que van increciendo de mujeres que son víctimas de violencia de género, y de los casos que vemos por los medios, ¿no? Que se están dando y que se dan a conocer, y que tal vez antes sucedían, pero no se daban a conocer, o las mujeres no se animaban. Por eso también creo que hay que contener a la mujer valiente para que sea ejemplo de otras mujeres. Raúl Lalo Bonino, muchísimas gracias por estar. No, por favor, un placer, y cuando quieran, a disposición para lo que necesiten.